Bueno, bueno, ya empezó a grabar. Entonces, la semana pasada terminamos con eh, las cuestiones de las leyes de protección del trabajador, vimos políticas universales y quedamos en políticas selectivas, que básicamente son las que se dan a grupos específicos, ¿verdad? ¿Como cuáles? Como la política de vivienda, que se le da a una población con ciertas características, ¿verdad? En su defecto, habíamos hablado también de que se le dan como a las madres solteras, se le dan a personas que viven, digamos, en condición de pobreza, ¿verdad? Y que cumplen ciertas características. O sea, no le van a dar una ayuda de vivienda a esta señora Amelia Solís, ¿verdad? Eso queda claro. Ella recibe otras ayudas por otro lado. Digamos, también hay lucha contra la pobreza, ¿verdad? En estas recalcan instituciones como el FODESAF, que es el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Este se ha vuelto muy famoso porque la mayoría de clubes de primera división, todos le tienen deuda, entonces todos le den plata a FODESAF. Está el IMAS, que es el Instituto Mixto de Ayuda Social. Básicamente es el donde van la mayoría de personas, ¿verdad?, a pedir algún tipo de ayuda o alivio económico. Tienen programas de activación de economía. Es acá donde se dan programas de capacitación para ciertos trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, creo que tienen un programa para enseñar para las personas para que se especialicen en temas de electricidad y sean pues personas eléctricas. Creo que a las mujeres también, bueno, no, perdón, a las mujeres no, a las personas también tienen cuestiones para que aprendan a tejer, a coser, etcétera, etcétera. Les dan incluso hasta máquinas. Y es el régimen no contributivo, ¿verdad? Que habíamos hablado, que era este régimen que se ocupaba de las personas que no habían, digamos, tenido en su defecto acceso a cotizar para la caja. Ejemplo, mucha mujer que, como hemos hablado, ¿verdad? Que vive con su esposo y que por esta cultura patriarcal que tenemos no la dejaba trabajar, entonces nunca cotizó. Entonces, parte de la pensión que le tocaba al señor iba a ella. De eso trata el régimen no contributivo. Y bueno, hay ciertas políticas en equidad de la educación, como son el programa de alimentación, que son estas, el DANEA, que es el Centro de Distribución y Nutrición Escolar, que es la cuestión de los comedores, ¿verdad? Y el programa de becas con el Fondo Nacional de Becas, que es FONAVE y Avancemos. FONAVE se adquiere cuando uno puede ser en colegio también y universidad, pero sí tienen ciertas cuestiones como que los becarios tienen que trabajar en programas sociales dentro de la comunidad, o sea, devolverle un poco de la ayuda que están teniendo en diversas labores. Perdón. Bueno, aquí vamos a ver un poco de historia acerca de las instituciones, ¿verdad? El FODESAF, que como dije es el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, es creado en 1970. ¿Se acuerdan cuando les hablé del Estado benefactor y todo este estado que se crea después de la guerra civil? Ajá. Bueno, la cuestión es que ellos luchan contra la pobreza y o sea, de la plata que se recauda acá es la que se paga las cuestiones como el IMAS, el PANI, el FONAVE, ¿verdad? Entonces vemos cómo se va redistribuyendo la riqueza, ¿verdad? Que era una de las cuestiones principales que planteaba el Estado Social de Derecho, ¿verdad? Una equitativa distribución de la riqueza y el acceso de todas y todas las personas a una vida. Ahí vienen ciertas cuestiones, ¿verdad? Hablamos de la época liberal y de cómo le empiezan a quitar importancia. Eso lo vimos en sociales. La semana pasada, ¿se acuerdan que en la clase yo les hablaba de cómo, digamos, a nivel general, a partir del 80, se empieza a ver el Estado como una cuestión
represiva y hay un cambio de sistema, que se cambia el neoliberalismo. Entonces aquí donde empiezan a decir que estas instituciones, como que trabajan para el Estado, son ineficientes y se empiezan a privatizar. Es acá donde a partir de 1990 se empiezan a quitar pues el dinero al FODESAP porque pues, se alimenta de impuestos y además que tienen mucha corrupción, ¿verdad? El IMAS fue creado en 1971, ¿verdad? 21 años después de FODESAF. Y el problema, el objetivo real es resolver la pobreza, ¿verdad? Bueno, aquí hablábamos como ahora que tiene sistemas de capacitación, como los que les dije, de electricidad, ¿verdad? O sea, no son los únicos, pero tienen ciertos programas en los cuales las personas con condiciones de pobreza pueden aprender habilidades que les pueden servir para la vida. Tienen también programas en educación, ¿verdad? Había, antes de Avancemos, el IMAS era el único que pues daba ayuda para los estudiantes de colegio y de escuela se mantuvieran. En salud, vivienda, etcétera. Tiene ciertos problemas, de hecho, no sé si sabían, pero el presidente actual, Carlos Alberto Quesada, Carlos Alvarado Quesada, perdón, qué vergüenza. Bueno, don Carlos fue presidente de Limas y fue presidente de el Instituto de Trabajo, curiosamente. Bueno, tiene muchos problemas bueno, igual que todas las instituciones de aportes financieros, además de actos de corrupción y clientelismo político. Esto se da cuando las personas que reciben estos tipos de ayuda se les exhorta para votar por cierto partido político, ¿verdad? Entonces vemos cómo en cuestiones electorales, etcétera, etcétera, se ve que el uso de estas cuestiones pueden ser manipulables. No hay ningún caso que se haya denunciado, pero o sea, como dice este meme, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿verdad? El régimen no contributivo, que hablábamos que era el sistema de pensiones, que lo manejaba la caja, que es financiado por FUDESAF también, y bueno, va hacia las personas con necesidades económicas extremas, como las mujeres que viven bueno, ya lo contamos, en una viudez, hay personas que tienen un accidente laboral, ¿verdad? Y no terminan de dar sus cuotas. Hay también programas, aquí el régimen no contributivo, que dan ciertos dineros a personas que viven en orfandad, ¿verdad? Pero que viven con algún familiar. Y se tiene programas como de esto, de ayuda a la indigencia, de que van y lavan, ¿verdad? Los bañan y les cortan el pelo, etcétera, etcétera. Bueno, el DANEA ya hablábamos que era la División de Alimentación y Nutrición Escolar. Le corresponde dirigir el programa normado y supervisado. Bueno, el DANEA fue uno de los principales promotores, no sé si se acuerdan de cuando quitaron las sodas, porque los chiquillos estaban como engordando mucho. El DANEA fue como pieza fundamental para que se quitara las sodas de las escuelas y los colegios. Bueno, y el sistema de becas, ¿verdad? Que es el Fondo Nacional de Becas, que es adscrito al MEP. Y el Avancemos, que era ejecutado por el IVA, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales problemáticas del acceso a las becas? Y la excesiva burocracia, ¿verdad? Que, digamos, para sacar una beca te llevas como 20 días, ir a firmas, ¿verdad? Y estamos hablando que son personas que tienen ya el acceso al dinero limitado, entonces no tienen plata como para estar pagando bus, etcétera, etcétera. Y esas son las cuestiones que pues afectan a esto. ¿Todo claro con esto? ¿Alguna pregunta, comentario? Todo claro. Profe. Ok. Entonces, digamos, para que quede claro, vemos cómo va cambiando, ¿verdad? ¿Se acuerda que la semana pasada veíamos las cuestiones de los trabajadores y de los patronos, ¿verdad? Las responsabilidades del trabajador, las responsabilidades
el patrono. Vimos también que era un Estado social de derecho y cómo este debía garantizar ciertos accesos a cuestiones de sociales, ¿verdad? A educación, a vivienda, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver ciertas instituciones que velan por la igualdad de oportunidades, que era lo que buscaban las políticas pues selectivas, universales y demás. O sea, que toda persona, independientemente de su condición social, ¿verdad? Eh, física y política, tengan acceso a las oportunidades. Claramente vemos que en el Estado social de derecho, y una cuestión es que tenemos es que se relegan pues las necesidades, ¿verdad? Y en la educación queda en el Ministerio de Educación Pública, que se llama MEP. El MEP es el encargado de regir todo el sistema de salud. Está, como lo hemos visto en la división de poderes, está dentro del Poder Ejecutivo. Eso quiere decir que la cabeza principal, que es el presidente, va a asignar un ministro. Bueno, como educador me veo en la obligación de decir que el Ministerio de Educación Pública es el único ministerio en el cual los educadores casi no tienen casi nunca han sido pues ministros, ¿verdad? Garnier es un economista, un ministro que fue arquitecto, bueno, la actual sí es profesora, fue profesora mía en la universidad, de hecho, pero vemos como el Ministerio de Educación Pública, un arquitecto ha sido ministro, ¿verdad? Eso deja mucho que desear, ¿verdad? ¿Qué hace? Bueno, es el punto medio entre las universidades y el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque no sé si saben que las universidades públicas reciben dinero del Poder Ejecutivo, bueno, el Poder Ejecutivo no, del gobierno. Entonces tienen que negociar una cuestión que se llama el FES, que es el Fondo el Fondo Especial de la Educación Superior, en el cual, pues, por año, según la Constitución Política, tienen que aumentarse la contribución del Estado a las universidades estatales. Y el MEP pues vigila, supervisa y las propuestas de educación privada. Ejemplo, el colegio, ¿cómo se llama? El Bolio, que es privado y tiene un sistema de bachillerato diferente, es supervisado por el MEP. Ejemplo, también los de bachiller internacional también tienen que cumplir con ciertas características que les da el MEP. Y en su defecto también los colegios que son de vocacionales, etcétera, etcétera, agropecuarios, todos van a ser supervisados por el MEP. ¿Alguna pregunta con esta cuestión del MEP? De momento no, profe. Como vemos, ¿verdad? O sea, aunque el MEP la regule, no es el único ente, ¿verdad? Que está, digamos, ligado a la educación. ¿Por qué? Porque también hay un Consejo Superior de Educación. Este es el en que se encarga de decir cómo se va a dar, digamos, por qué las personas van de primero a tercero y de cuarto a quinto, porque es primer ciclo y segundo ciclo, por qué estamos en grados, por qué se califica con números. Todo eso lo ve el Consejo Superior de la Educación. Todas las modalidades, agropecuario, pecuario, vocacional, académico, etcétera, 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 todo pasa por el Consejo Superior de Educación. Es es el que se encuentra, bueno, este consejo se encuentra formado por el ministro de Educación actual, bueno, la ministra, y dos exministros de Educación. En este caso sería Garnier y el otro muchacho que les conté, bueno, Garnier y el otro muchacho, ¿se acuerda que cómo es la que le decían? Bueno, se me va. Eh, bueno, son seleccionados por el Poder Ejecutivo
y un representante de la UCR. En este caso, siempre ha sido el rector, ¿verdad? Dos representantes de educación secundaria, dos de escuela y un representante de las organizaciones del sector educativo. Entonces ellos ahí en su mesa redonda deciden pues cuáles son las pautas que va a tener, ¿verdad? Ejemplo, que nosotros estemos viendo estas cuestiones, se discutió ahí. Se discute también los planes de estudios, incluso hasta los mismos exámenes. El Consejo Superior de Educación ha tenido, digamos, últimamente unas grandes discusiones, sobre todo en el quehacer educativo. Una ha sido con la educación dual, no sé si se acuerdan, si estuvieron como informados de eso. Sí, me pareció haber escuchado, sí. Bueno, sí, la educación dual, que es el sistema educativo que, pues, que se tiene en Alemania, el cual tiene unas características especiales, en la cual es que la persona adolescente con cierto grado de academia, en este caso sería el noveno, puede optar por ir a trabajar a una empresa local, ¿verdad? O sea, no es que va a ir a trabajar digamos, si está en, qué sé yo, en Cartago, ir a Santa Ana, ¿verdad? Tiene que ser cercana, la cual va a, pues, contratar los servicios del estudiante y, bueno, la empresa no le paga al estudiante, pero el estudiante está adquiriendo experiencia, ¿verdad? Esto tuvo mucha discusión, ¿verdad? Se hizo como mucha bulla. Al final, pues no quedó nada, pero se discutió. Otra cuestión que ven ellos son, digamos, el cambio de, no sé si vieron, de pruebas de bachillerato en colegios academicistas a Faro, ¿verdad? Y todo el dilema que esto conlleva, ¿verdad? De cómo pasamos de una prueba que es netamente paramétrica, que sirve para que da ciertas cuestiones, a una prueba que, bueno, una prueba que califica por objetivos a una prueba que califica por habilidades, ¿verdad? Entonces vemos cómo es un ente que tiene como demasiada importancia y que es acá donde se rigen pues todas las políticas educativas y que las decisiones que se tomen acá son extremadamente vinculantes porque pues afectan el devenir de la historia educativa, como el sistema de arrastre. No sé si ustedes lo vieron o lo vivieron. Eso también se votó acá, ¿verdad? Que fue un tema súper controversial. Todo claro con el Ministerio de Educación y el Consejo Superior. Sí, profe. Vemos la importancia de ellos, ¿verdad? Bueno, todos estos tienen la misión, bueno, los anteriores, de brindarle aquellas cuestiones que vimos la semana pasada de educación gratuita, ¿verdad? Y accesible para todos. Ahora vamos a hablar del Ministerio de Salud, ¿verdad? Que es el encargado de establecer la política de salud, ejecutarla, evaluarla y supervisarla, ¿verdad? Bueno, se preguntaron ustedes cómo la evalúa. Pues constantemente se tienen que estar los doctores y los encargados, los enfermeros se encargan, tienen puestos ahí, los cuales los van a calificar y pueden perder el trabajo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Tienen la misión de resguardar la salud de la población y es acá donde tienen un poder especial que pueden tomar las medidas necesarias. En este año vimos, el año pasado, bueno, año y medio ya que tenemos en pandemia, vimos cómo tomaron incluso el poder de limitar la libertad de tránsito de las personas, ¿verdad? Aún lo tenemos con las cuestiones de las restricciones sanitarias, ¿verdad? Que, bueno, eh, cierto día pueden circular autos de alguna denominación que ellos decidan, ¿verdad? Incluso el toque de queda que hay después de las 9, ¿verdad? Esa hora. Después de las 9 no pueden haber carros. Sí, profe, Ujú. después de las Sí, 9 sí, ¿ves? hasta las Entonces, 5. hasta las 5 de la mañana. Ujú. Esa restricción es por el Ministerio de Salud. Incluso que las personas no puedan ir al estadio, no puedan, bueno, los aforos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están velando por el bien común, no velan por el bien de las personas que son dueñas de cine
o las personas que tienen carro, sino que ven que hay una emergencia y ellos necesitan tomar las medidas que ellos crean competentes para mantener la salud. Vemos también en cualquier ámbito del territorio nacional, son la autoridad que da las pautas en salud. Ejemplo, la cuestión de la, ¿cómo se llama? Bueno, las farmacias. Las farmacias tienen ciertas limitaciones en su actuar que prohíben, bueno, o que pues el ministerio prohíben de que puedan llevar a cabo. Ejemplo, la cuestión con las vacunas, ¿verdad? Vemos cómo las vacunas contra el COVID-19, perdón, vemos cómo el ministerio tiene pues la única vía para inyectarlas, ¿verdad? Incluso habiendo otras en el mercado, ¿verdad? Como la Sinovac y la Sputnik 5, ¿verdad? Entonces vemos cómo limita también, ¿verdad? El hacer en la salud de las cuestiones privadas. Actualmente la salud que nosotros tenemos es preventiva, ¿verdad? Entonces vemos como estas campañas, ¿se acuerdan de una campaña, si fumas, te espumas, ¿verdad? O la campaña de los vegetales, etcétera, etcétera. Estas son acciones que se llaman acciones preventivas porque hay dos tipos de medicina. Está la preventiva y está la reactiva. Ejemplo, yo hago ejercicio para no tener un infarto, ¿verdad? Como sano, no fumo, etcétera, etcétera. Y la otra de que yo fumo, hago todo, de por sí me puedo operar. ¿Verdad? Esa es una es preventiva, que previene pues el infarto, etcétera, etcétera, y otra la reactiva, que funciona sobre la cuestión. Acá tenemos ambas, pero por cuestiones del ministerio, hacen campañas preventivas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. También vimos cómo tenían la potestad de inyectar, ¿verdad? A todos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les dije que era obligado? Ciertas vacunas. ¿Se acuerdan cuáles eran las obligadas? No se acuerdan. Las que nos obligan, bueno, hay una que es cada 10 años. Ajá, esa es la del Esa es la tétano. del tétano. ¿Sí? Y cuando eras niño te inyectaron una para el polio, te inyectaron una para la viruela, para el sarampión, etcétera, etcétera. Eh, no quiere decir que no le den, ¿verdad? Sarampión, pero Como supuestamente para crear anticuerpos, supuestamente, algo así. exactamente, hace que no te dé más fuerte. Todos tenemos una marca en el brazo derecho, ¿verdad? Sí. Que nos hace acreedores a este sistema tan bello que tenemos de salud y seguridad social. Bueno, en cuestiones de trabajo, o sea, vean que estamos hablando solo de derechos fundamentales, ¿verdad? Ya hablamos del derecho a la salud, del derecho a la educación y ahora vamos a hablar del derecho al trabajo, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿qué hace? Pues tiene toda la batuta relacionada al trabajo y al bienestar social, ¿verdad? Son los que se encargan de aplicar las leyes a los trabajadores y a los patronos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los patrones tenían ciertos deberes y ciertos derechos y los trabajadores también? Pues es el que se encarga pues de esto, o sea, que ellos mismos tienen sus propios procesos de juicio, ¿verdad? Entonces, tienen su propia legislación ahí y son ellos que deciden quién cometió el dolo, ¿verdad? Si el trabajador o el patrono. Ahora se ha usado mucho que se cambian las palabras y esto es una cuestión que quiero hacer hincapié. No sé si ustedes les dice su patrón colaborador, ¿verdad? Eso está súper mal, ¿verdad? Porque ustedes no son colaboradores, ustedes son trabajadores y él es el patrono. Usted no le está colaborando, usted está trabajando para ganar su dinero, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, hay ciertas cuestiones, digamos. El término colaborador
colaborado se utiliza más en relaciones de freelance, que llaman ahora, ¿verdad? No sé si han oído hablar de freelance. Sí, profe, como que trabaja aparte de la empresa. Exactamente, ¿verdad? No hay una, ¿cómo se llama? No hay una relación laboral estrecha de que se trabaja con un horario definido. Si usted tiene un horario definido, si entra de 8 de la mañana a 9 de la mañana, usted no puede ser contratado por freelance, ¿verdad? Porque usted tiene una relación laboral de patrono-trabajador, ¿verdad? Eh, bueno, el bien principal del ministerio es proteger al trabajador y su familia. Ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije que en cuestiones legales el MEP siempre va a favorecer al estudiante o no se los comenté? No, profe. No. Bueno, les pongo el caso de las huelgas. Han visto que desde el 2018 han habido ciertas cuestiones que han, pues, impedido el curso normal de, pues, perdón la redundancia, el curso lectivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que hubo una huelga en el 2018, se paró todo el país por casi 2 meses. ¿Se acuerdan de esa? Sí, profe. Y luego en el 2020, pues vino la pandemia y vieron que se suspendieron las pruebas, las aplicaciones de bachillerato y las aplicaciones de Faro posteriormente. ¿Se acuerdan? Sí, profe. El MEP salió y dijo, no vamos a hacer bachillerato en el 2018, y luego en el 2020 dijo, no vamos a hacer Faro en el 2020 y en el 2021. ¿Por qué cree? Y entonces la gente dijo, bueno, pero es que esta generación va a salir sin esto, sin bachillerato, ¿qué va a pasar? Perdón, es una generación perdida. Bueno, ¿quién tuvo la culpa? ¿Verdad? Se pregunta el MEP. Entonces, no hay culpables. Bueno, pero sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar a estos muchachos repetir los años o les damos el bachillerato? Entonces, en cuestiones en las cuales siempre haya, en derechos, siempre que haya duda, se va a defender pues a la parte vulnerable. Ejemplo, entonces el MEP dice, no, es que no es culpa de los estudiantes, entonces si no es culpa de los estudiantes, tienen que pasarlos. ¿Estamos entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Siempre se va a defender, siempre en cada fallo que se toma, en cada decisión, siempre se va a buscar lo mejor para el estudiante. Ejemplo, si un profesor de colegio tiene problemas de alcoholismo y no llega nunca y los estudiantes no reciben las clases como debieron, no pueden dejar a los estudiantes, digamos, no pueden, ¿por qué? Porque no es problema del estudiante, es problema del MEP, falló el profesor. Entonces el MEP está obligado en darles pues, el año a los muchachos. Eso aplica para todo, para el derecho en general. Se llama, eh, bueno, hay una cuestión que se llama indubio pro reo, que se llama que en caso de duda se va a defender al acusado. Ejemplo, y no sé si alguien dice que una persona mató a otra, pero no hay prueba suficiente, se va a defender a la persona que va a perder más, digamos, en este caso, el imputado. ¿Por qué? Porque está en juego su derecho a la libertad, ¿verdad? Libre albedrío. Entonces, por eso, lo que quiero decir es que siempre van a defender a la persona a la persona no más desfavorecida, sino a la persona en una condición inferior, ¿verdad? No es lo mismo que yo trabajador esté peleando con una empresa transnacional enorme que la transnacional contra mí, ¿verdad? Hay un trato, ¿cómo se llama? Desigual. Entonces, en caso de duda, en caso de no haber pruebas suficientes, siempre se va a proteger al trabajador y su familia. El principal problema es que puede observar ciertas cosas, puede denunciar ciertas cosas, pero no tiene un acatamiento obligatorio. O sea, no es relevante para ciertas cuestiones. Otra que vemos así es como el ANAME también, que hace sus observaciones sobre las construcciones que se están llevando de obra pública, pero que la empresa y el gobierno
puede hacerse la vista gorda y no hacer nada. Ahora hay un proyecto de ley que quiere hacer que estas cuestiones sean relevantes, pero habrá que ver qué pasa. Bueno, vimos que el Ministerio de Salud se encargaba de la salud, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿Con quién? ¿Verdad? Con la caja. ¿Por qué? Porque la caja es una institución autónoma, ¿se acuerda que lo vimos? Ellos toman todas las medidas sanitarias, son los encargados de llevar a cabo, o sea, para que lo entiendan, el ministro, el ministerio da las políticas, la caja da las políticas, ejecuta y evalúa, ¿verdad? O sea, hace todo. Es acá donde trabajan, pues la mayoría es donde hay la mayoría de trabajadores que son los enfermeros, ¿verdad? Resguardan la población, o sea, lo mismo que vimos con la otra, nada más que esta es de una institución autónoma. Esta tiene, la Caja Costarricense, tiene la cuestión de que tiene a su poder la mayoría de hospitales, ¿verdad? Pertenecen a la Caja. Entonces, es la que se encarga de darle mantenimiento. Se encarga también de la recolección de fondos. ¿Cuáles fondos dirán ustedes? Pues el fondo que hablábamos de el seguro social, ¿se acuerdan? Que era una cuestión tripartita entre gobierno, patrono y trabajador, que yo les había dicho que muchas veces el patrono lo que hacía era cobrarle al trabajador, pero no reportaba nada a la caja. Es igual, digamos, la caja es el que se encarga de estas cuestiones y da las pautas en salud, tiene un presidente generalísimo, de hecho ya se pensionó y ahora iba a ser una señora que se llamaba Viviana Balmaceda. Luego está el CNRE o CENARE, que es el que coordina y asesora todo lo regulado con la educación especial, ¿verdad? Eh, Vemos que hay una población, ¿verdad? El gobierno se da cuenta que hay una población la cual no se está educando, que son todas las personas con capacidades cognitivas especiales, ¿verdad? Personas con parálisis cerebral, personas con síndrome de Down, personas con Asperger y otras cuestiones que imposibilitan que pueda llegar a es que no quiero decirlo de esa manera, a una educación academicista, digamos, para no decir normal o formal, que me parece que es excluyente y hasta peyorativa. Es el encargado de hacer todos los planes de rehabilitación, ¿verdad? Que necesiten las personas. Es el principal promotor para que hayan personas que sean expertas en esto, que vayan ayudando. Yo les conté, yo no sé si les conté mi experiencia con una persona con parálisis cerebral, o sí, un No, estudiante, no. Bueno, yo tuve un estudiante que no movía del cuello para abajo, ¿verdad? Era una parálisis, bueno, no era cerebral, perdón, era una parálisis cervical, no podía mover los brazos ni las piernas. Entonces él quería hacer bachillerato. Eh, Fue acá, le hicieron todas las cuestiones, me pusieron a mí de tutor, le dimos clases, incluso estuve el día que presentó la prueba. El día que presentó la prueba llegó un abogado del ministerio, llegó un profesor por aparte, puesto por el MEP, y le hicieron la prueba al muchacho, exitosamente la pasó, y él, pues el abogado y el tutor llevaban la prueba. Claramente yo no la podía tener porque teníamos una relación de profesor-estudiante y eh, puede haber un vicio ahí. Entonces ellos se encargaron de supervisar de que él hiciera la prueba por sí solo, ¿verdad? Para darles un ejemplo, ¿verdad? De cómo funcionan estas cuestiones, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque vemos que son un grupo, pues, relegado y sesgado. Ejemplo, que hasta hace poco, hasta hace como 10 años, no había ninguna política sobre el trabajo de ellos, ¿verdad?
Incluso se le pagaba a la empresa para contratarlos a ellos, digamos, el gobierno le pagaba a las empresas como el parque de diversiones, no sé si se acuerdan, que contrataban a personas con síndrome de Down, no sé si vieron esa propaganda algún día. En el parque de diversiones. No, nunca vieron eso. No. Bueno, esos eran los tipos de políticas que, digamos, promovían la contratación de personas con alguna de este tipo de características. Entonces la empresa recibía dinero y ellos trabajaban, ¿verdad? Se sentían. Ahora, digamos, han habido muchas organizaciones que se han ocupado de darles trabajo, como Café Diverso, etcétera, etcétera. De hecho, Taco Bell es uno que, Ujú, digamos, usted lo visita y siempre tiene como una persona con alguna expresión, sí. bueno, así, Ujú. no sé cómo decirlo. Capacidad cognitiva especial. Ajá, sí, con alguna capacidad, ¿verdad? Ujú, Tal vez que a veces falta un bracito, entonces está, o es sordomudo, entonces está como en caja y así. Y ujú, para mí, bueno, eso es muy bonito porque así ellos se sienten como que pueden hacer algo por ellos y así también claro, pueden claro. trabajar. No, y pueden acceder a ciertas cosas, ¿verdad? Ujú, De un salario. Un salario le da mucha movilidad a una persona, ¿verdad? Incluso hasta sí. para comer, ¿verdad? Porque, bueno, tienen otra cuestión que es motivar y sensibilizar a la población en general, ¿verdad? Como antes, no sé si lo vieron, que lamentablemente les decían falticos o le decían mongolitos, Ujú, etcétera, etcétera. Digamos, eso ha venido cambiando porque se han preocupado por enseñarle a la población de que estas cuestiones, pues, en lugar de ayudar, pues son peyorativas. Hay un anuncio, voy a ver si lo pongo, perdón. y al final yo siento que ellos no es que hagan mal su trabajo, tal vez sean como un poquito más lentos, pero al final hasta mejor que uno lo puede hacer. Sí, claro, yo tengo un primo que, bueno, trabaja en un supermercado con una W, no voy a decir cuál es, él es Ujú, especial, digamos, se llama el síndrome de Asperger, él tiene un problema con la sociabilización, digamos, no puede estar sin sus audífonos, etcétera, etcétera, ujú. y trabaja en ese supermercado, y bueno, desde que trabaja sus problemas de sociabilización han venido a menos, se siente pues mejor. Y a mí me parece genial eso, ¿verdad? Sí. Porque le da un nuevo sentido a una vida que antes era súper infantilizada, ¿verdad? No podían tener pareja, no podían trabajar, etcétera, etcétera. Vivían siempre, no sé si lo llegaron a ver, que eran estos muchachos que vivían siempre con su mamá, ¿verdad? Ujú. Y eran, bueno, eran muchachos que estaban ahí y nunca hicieron nada por esta misma infantilización, siempre se veían como niños. Sí, pero para mí eso me parece muy bien que les den la oportunidad. No muchas empresas lo hacen, realmente, pero las que lo hacen, como le digo, o sea, de verdad Taco Bell, yo he visto Mm, que en todo Taco Bell, o sea, siempre hay una persona que lo atiende así. Creo que era, ah, no, no era eso. Creo que había uno, es que no lo encuentro. Creo que es este. No. Bueno, creo que es este. Vamos a ver. Disculpe, ¿dónde está el vino? Vino, clo, 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 clo. Mire, doña, usted sigue por ese pasillo y doble a la derecha. Cuando usted vea los estantes de la leche, justo ahí están los vinos. Gracias. Las personas con síndrome de Down pueden hacer más de lo que crees. Dales la oportunidad. Quiéreme como soy, como yo te quiero a ti. Bueno, no sé si lo vieron bien. Bueno, son estos anuncios los cuales ayudan a concientizar a las poblaciones, sobre todo, digamos, a las más viejillas, por así decirlo, ¿verdad? Que no han tenido un acceso a estas políticas selectivas tan a profundo como nosotros, ¿verdad? Ujú. Y pues eso se encarga el Consejo
Nacional de Educación Especial. O sea, vemos cómo va desde lo macro, que es la educación, hasta lo micro, que es inclusive motivar y concientizar a las personas, ¿verdad? Yo siento que eso es sumamente importante porque les da como una nueva visión, ¿verdad? Y nos ayuda a crecer como sociedad. Luego está el Consejo de la Persona Joven. Es un órgano de la cuestión del Ministerio de Cultura y Juventud, antes llamado Juventud, Cultura y Deportes. Es el encargado de hacer estos festivales, no sé si se acuerdan, del Vive, del FIA, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque buscaban políticas que afecten a los jóvenes de manera positiva, que tengan un impacto, y busca la inclusión de los jóvenes, activan la solución de problemas, ¿verdad? Hay programas sociales que la mayoría no se publicita, pero hay programas de taekwondo, hay programas de básquetbol, de fútbol, etcétera, etcétera, que son estos programas que se ponen más que todo en lugares con algún grado de marginalidad, por así decirlo, como la Carpio, ¿verdad? O los barrios del sur, por así decirlo, y se encargan de que las personas jóvenes, pues no caigan a mundos de droga, etcétera, etcétera, y violencia. Entonces, tienen un programa y es el Consejo de la Persona Joven, ¿verdad? Vemos como hay programas de música, etcétera, etcétera. Incluso creo que en Desamparados, el Consejo de la Persona Joven tiene unas piscinas y una especie de gimnasio para que las personas, pues de esa localía, las personas jóvenes, puedan optar por el acceso a estas instalaciones, y es una cuestión pues sumamente importante. Luego vamos al INAMU, que esta cuestión, digamos, últimamente ha tenido como la lupa ahí encima. Se llama el Instituto Nacional de las Mujeres, ¿verdad? Su última presidenta fue doña Patricia Mora. Eh, bueno, el INAMU, creo que todos hemos escuchado de él últimamente también, sobre todo con esta cuestión de los feminicidios que se han venido dando como una epidemia, ¿verdad? Sistemático, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con el INAMU? El INAMU impulsa la Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género. Se basa en varios estudios que afirman que la mujer gana hasta 34% menos por realizar el mismo trabajo que una persona masculina. Protege el derecho de las mujeres, el acceso de ellas mismas a la participación política, social y cívica de las mujeres. Y aquí voy a hacer un comentario sumamente personal y lo siento mucho porque ustedes no están para eso. Pero vea, esta muchacha Mélida Solís cometió un error, ¿verdad? Sí saben lo de Mélida Solís, lo de la H. Solís y Meco. Sí, Sí, profe. ¿Han visto el montón de memes que le han sacado a esa mujer? sí, Ajá. Impresionante. ¿Y por qué no al otro? También. ¿Saben sí, por de qué? hecho el otro, Sí, qué yo no sé ni vacilón. quién es, no lo he visto. Exactamente. ¿Por qué? Por, si ella hizo mal y la están exponiendo, pues me parece bien, pero el otro señor también hizo mal. ¿Y por qué no Ujú. está así exhibido? Porque es mujer. Y yo sé que podrán decirme, no, pues es que usted es un, ¿cómo se llama? Deconstruido, etcétera, etcétera. Y puede ser, está bien, pero ¿no les parece es curioso que se mancille tanto a una persona solo por ser mujer? Porque lo que está mal y se repudia, digamos, la acción que ella hizo, pero el otro muchacho, Carlos Cerdas, también hizo lo mismo y no hay ningún meme, Sí, qué ¿verdad? curioso. Eso se llama, bueno, violencia sistemática, ¿verdad? Vemos también cómo la mayoría de burlas últimamente vienen sobre todo a la candidata esta de la unidad también. Bueno, ¿por qué no hay así de otros candidatos, verdad? Etcétera, etcétera. Estos son cuestiones, se llaman micromachismos. O sea, no les estoy diciendo que yo no sea machista, claro, yo soy machista. Sería mentira decir que no lo soy. Nací, crecí en una
sociedad machista, soy sumamente machista, a veces hasta celos me agarran, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pero lo importante acá es informarnos, ¿verdad? Y ver nuestras actitudes, sobre todo, por ejemplo, esta que les estoy mencionando, que es una cuestión muy común y a veces hasta yo me puedo reír de un meme, pero ¿por qué a una mujer sí y a otra no? ¿Verdad? Otra cuestión también que les quiero comentar sobre estas cuestiones que siento que debería el Instituto Nacional de las Mujeres prestar más atención también para informarnos, es sobre la cuestión de, ¿vieron lo de la fiscal general? Se llama Emilia Navas. El esposo es el abogado de los dos. No sé si vieron, de Melida Solís y de Ajá. Sí, ella. algo he escuchado. Sí, bueno, entonces todo el mundo se volvió loco pidiéndole la renuncia a la fiscala. Me parece bien, digamos, o sea, debió renunciar hace mucho tiempo, pero ¿por qué no se le pidió al esposo entonces? ¿Por qué ella tuvo que renunciar y no el esposo? ¿Por qué el esposo no se hizo a un lado? ¿Por qué no se le exigió como a ella? Bueno, esas son cuestiones que quiero marcar. Yo soy un hombre también y bueno, para esto hay un instituto también para el hombre, se llama Instituto WEN. Claramente no tiene el apoyo que tiene el Instituto Nacional de las Mujeres, pero responde a la necesidad también de que a nosotros, digamos, los hombres podemos caminar tranquilos sin recibir acoso, podemos salir a tomar y a embriagarnos sin que nadie nos viole. O sea, Ujú. no tenemos que tener el miedo, al menos que estemos en una cuestión con otro hombre que sí nos pueda violar, porque la mayoría de violaciones de hombre son de mujeres, ¿verdad? También, digamos, podemos hacer muchas otras cosas que las mujeres lamentablemente no pueden hacer. Ejemplo, una mujer sola en una playa viene a vacacionar a Costa Rica y es asesinada por un hombre también. Y esas cuestiones no nos pasan, no va a salir eso, digamos. Sí, digamos, a mi hermano, bueno, mi hermano, perdón, mi hermano mayor, perdón que les cuente esto sumamente personal, la esposa le pegaba. Y vean que si somos tan machistas que cuando fuimos a denunciarla, los policías se rieron de mi hermano. Le dijeron, mae, hey, tenga pantalones, ¿verdad? Y son ese tipo de, de actitudes que hacen daño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos están ayudando a crecer como sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, perdón por los comentarios personales que están de No, más. tranquilo, profe. Tranquilo, profe. Es solo para que ustedes, digamos, tengan una noción de por qué el INAMU es una política selectiva y por qué es tan necesaria, digamos. ¿Se imaginan que no existiera el INAMU? ¿Qué pasaría con este montón de mujeres que matan? ¿Verdad? No pasaría nada. A mí me sorprende el montón de mujeres que han muerto. Digamos, este año llevamos como 29, 28, creo. Es absurdo, ¿verdad? Pues sí, profe. O sea, ya Mira, uno, digamos, uno como mujer, uno dice, digamos, a ciertas horas de la noche, uno ya no anda sola. O alguien lo ujú, tiene que ir a recoger o algo así. O cuando, es más, uno se monta en un Uber o un Didi, uno tiene que enviar la ubicación para que lo ujú. vayan siguiendo, porque uno nunca sabe. Ahí, no sé, gente tan loca. Sí, 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 sí. O digamos, a mí me sorprende mucho cuando mis amigas estaban conmigo y les llegaba un mensaje y era una foto de un pene de un mae. Ay, Digamos, sí. a mí nunca me ha pasado de que estoy tranquilo y una desconocida me manda una foto de los senos, digamos. No sé qué haría tampoco, porque son cuestiones que nosotros no tenemos. Pero sí he recibido acoso de otros hombres, ¿verdad? Ujú. Que dicen, tome, pum, y cuando ve uno ¿verdad? Es por eso que tienen políticas selectivas. ¿Por qué? Porque son vulnerables. También, digamos, la mujer es la que usualmente está en el hogar y depende del hombre, ¿verdad? A mí, entonces la mujer es más fácil de manipular con la cuestión de que se hace lo que yo digo porque yo soy el que mantengo aquí y si mí no va a tener plata, etcétera, etcétera. O sea, son cuestiones que son sistemáticas de este sistema patriarcal que vienen a denigrar a la mujer, ¿verdad? De alguna u otra manera. Eh, Otra población que es sumamente vulnerable es la infancia.
¿verdad? ¿Qué pasa con el PANI? El PANI es el que se encarga de toda la política pública en materia de niñez y adolescencia, ¿verdad? Vemos como tienen estas cuestiones de consejos, ¿verdad? Vemos cómo tienen estas cuestiones de comedores infantiles y vemos cómo tienen estas grandes lugares donde viven llamados orfanatos, donde viven las personas que lamentablemente fueron abandonadas por sus progenitores o en su defecto tienen algún tipo de agresión de parte de ellos, bueno, de los padres, y son pues arrebatados. Vemos cómo últimamente también, lamentablemente, ha estado en la mira del cañón. No sé si se acuerdan, por una chica que murió en Alajuela, una niña de 3 años que vivía con su mamá y el papá y que el papá, pues lamentablemente la agredida, la denunciaron a ambos padres y nunca recibió la atención necesaria hasta que la trasladaron al hospital de niños y murió, lamentablemente. Profe, esas noticias, bueno, disculpe, Ujú, no, esas noticias que yo he visto del panel, no sé si es que ellos reaccionan como, o sea, no a tiempo, porque siempre pasa todos los sucesos y demás, ¿verdad? Y ellos reaccionan ya cuando está la desgracia, digámoslo así. sí, sí, sí. Y O no, no sé si es que la persona no denuncian o algo. no, sí, la mayoría de problemas que tiene es que, bueno, lo que dijo la directora del PANI era que sí había llegado, sí le habían hecho la denuncia pertinente, pero que no habían suficientes trabajadores sociales para ir a hacer la cita, entonces que ellos estaban ocupados en otro, entonces que no podían sacar de un lado para mandarlos a otro, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Que me parece que es una excusa muy vaga, Sí, ¿verdad? Pero de ahí tienen muchas otras cuestiones, ¿verdad? Que podemos problematizar. Ejemplo, eh, la inversión al gasto social, que últimamente pues se viene recortando, ¿verdad? Recortaron a la política pública de educación, a la de salud, bueno, no, a la de salud, no, perdón, a la de educación, a la de el Bambi, etcétera, etcétera. O sea, vienen recortándole a estos. Y si ya trabajaban mal con lo poco que tenían, ahora van a trabajar peor sin eso, ¿verdad? Entonces son cuestiones que uno se pone a preguntar, bueno, está bien, hay que reactivar la economía, pero no podemos quitarle la plata a estos servicios que son necesarios para que estas poblaciones tengan calidad de vida y promoverla a la empresa privada, digamos. Tiene que haber un balance y creo que últimamente no ha habido. Pero eso es un comentario, como digo, totalmente personal. Bueno, como íbamos hablando, es un previsor, ¿verdad? O sea, tiene que prevenir las cuestiones, ejemplo, de violencia contra los niños. Es promotor y coordinador y sensibilizador para que todos los derechos de la infancia se den. Ejemplo, si vemos que la educación es obligatoria, ¿verdad? Desde materno, ¿se acuerdan? En uno de los artículos de la Constitución Política. ujú, Entonces ellos se tienen que encargar de que todas las personas dentro de la nación cumplan esto, ¿verdad? Que todos los niños vayan a la escuela. Si algún padre o madre esté fallando en esta cuestión, pues ustedes pueden ejercer totalmente la denuncia. Esto no quiere decir que el infante no pueda recibir lo que se llama tutorías, que son homeschooling, que es vivir o sea, estudiar dentro de la casa, pero eso tiene otro tipo de permiso, ¿verdad? Eh, pero si no lo están enviando, si el niño o adolescente no está en el colegio, puede ser demandado, ¿verdad? Eh, Ahora vamos a hablar del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y esa es una cuestión que mañana pues podemos tocar y problematizar en la clase que vamos a tener. El Consejo de la Persona, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, pues podemos definir, por el nombre podemos inferir lo que hace. Es el que se encarga de toda la política nacional en materia de la persona adulta mayor, se llama CONAPAN, ¿verdad? Vemos cómo tiene en su mando ciertos asilos y es el que se encarga de regular pues los asilos de ancianos privados, ¿verdad? Y también investiga la calidad de servicios que se le está dando. ¿Se acuerdan, digamos, antes
que les daban tiquetes para que usaran el bus, ahora es con la cédula, antes era con un carnet de oro, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Que últimamente todo el mundo está dejando de tener hijos, ¿verdad? La mayoría de personas. Y lo que pasa, y lo importante de tener una política social de la persona adulta mayor, es porque todos va a llegar un momento en que la mayoría de la población esté vieja y haya muy poca población joven. Entonces es necesario que la participación política, social y cultural de esta población sea muy importante, porque es ahí a lo que vamos. Y son ellos los que ya trabajaron, etcétera, etcétera. Es muy importante, digamos, el CONAPAN. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son abandonadas por sus hijos, ¿verdad? Y por sus familiares cercanos. Y son una población vulnerable, ¿verdad? Si vemos que a la mayoría de personas, después de los 45 años, 50 años, no se les vuelve a contratar, ¿verdad? Entonces imagínense una persona la cual está recibiendo una beca, oíme, una pensión sumamente baja y pues es abandonado por su núcleo familiar, ¿verdad? Entonces vemos que hay una, ¿cómo se llama? Una población vulnerable ahí, ¿verdad? Eso es lo que quiero que sepan, ¿verdad? Que todas estas cuestiones responden a poblaciones vulnerables. Hemos visto cómo es para niños, para mujeres y para adultos mayores. No quiero decir que las mujeres no sean fuertes, ¿verdad? O que los niños no sean valientes, pero claramente están en una relación de desventaja contra la normalidad, digamos. Bueno, el Ministerio de Hacienda y Asentamientos Humanos es el encargado, pues, de erradicar la cuestión de los tugurios, es el encargado de velar por las necesidades de vivienda, es el que ejecuta junto con el BAMBI los planes, ¿verdad? Ellos tienen el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Asentamientos Humanos, es el que se encarga, digamos, literal, no sé si han visto que agarran cierta cuestión y dicen, vamos a hacer un proyecto de vivienda en tal lado, ¿verdad? No sé si han visto alguno, digamos. Aquí en Cartago hay un lugar que se llama El Proyecto. No sé si han escuchado hablar de él. Sí, profe. El El manual de proyecto, Jesús. sí, el proyecto Manuel de Jesús es el proyecto que se llevó a cabo en los 90 para darle vivienda a personas que vivían en un lamentable tugurio en San José. Entonces se hizo el proyecto Manuel de Jesús Jiménez y pues se le dio a estas personas que estaban en esta necesidad de casa la oportunidad de una vivienda digna. También bueno, aquí en Cartago hubo uno nuevo, totalmente polémico también, porque se llama, de hecho, La Campiña, y se trajeron a personas del Tugurio de la León 13 a vivir a Cartago, ¿verdad? Porque vivían con esta cuestión de Tugurio, ¿verdad? Vemos cómo es él el que se encarga de darle solución a este problema, ¿verdad? Ha sido efectivo en cierta medida, ¿verdad? Pero no totalmente práctico, ¿verdad? Vemos cómo ha fallado ahí y como que actualmente hay mucha persona y los tugurios siguen creciendo, ¿verdad? Ujú. Profe, una consulta. Y eso, digamos, le dan la casa y no tienen que pagar nada. No, eso es dependiendo, ¿verdad? Eh, eh, hay ciertas cuestiones. Bueno, creo que lo habíamos hablado, ¿verdad? También de que no es lo mismo darle una casa a una madre soltera con 3 hijos Ujú. a una pareja de solteros casados, ¿verdad? O sea, no es igual. Entonces, tienen ¿cómo se llama? Características. Ejemplo, digamos, bueno, se los voy a contar a ustedes porque les tengo confianza. Bueno, yo salí de la universidad y el año pasado no tuve trabajo y uno de mis mejores amigos tiene una constructora. Entonces yo trabajé con él y lo que hacíamos era que agarrábamos personas con
bonos de vivienda. Entonces nosotros les vendíamos o sea, nosotros le construíamos la casa y pues básicamente lo que nos ahorrábamos en costos, ¿verdad? Porque, bueno, tenía ciertas, ¿cómo se llama? Ciertas ferreterías le vendían el material a coste. Bueno, la cuestión es que con eso nos movíamos, ¿verdad? Entonces, te puedo decir que hay personas, digamos, hay madres solteras que no pagan nada, absolutamente nada. Hay parejas que pagan, creo que son como 150,000 colones por 30 años, ¿verdad? Para una casa. Eh, Hay personas que pagan 100,000 por 20, etcétera, etcétera, ¿verdad? O hay personas que no pagan nada, todo depende del estudio que se les haga, ¿verdad? Y las necesidades. Ejemplo, no es lo mismo una pareja con un hijo y que el hijo esté con todas las capacidades cognitivas buenas, o una persona con un hijo que tenga algún tipo de capacidad cognitiva comprometida, ¿verdad? Tiene otra, ¿cómo se llama? Otra característica. Entonces, lo que vela es esto, digamos, todo el mundo tiene acceso de las personas, sí, pero unas van a pagar y otras no. Entonces, sí, la mayoría no paga, ¿verdad? Pero sí hay personas que sí pagan. Ujú. Bueno, ahora, bueno, esto es muy importante, ¿verdad? Vemos y hemos visto cómo, a lo largo de esto, hemos visto cómo, las cuestiones de educación, salud, trabajo y discriminación, pues tienen sus cuestiones, ¿verdad? Tienen sus desafíos y fortalezas. La educación, ¿verdad? Bueno, nosotros en el quehacer docente tenemos una gran labor. Yo puse que mejorar la cobertura y calidad de la educación. Esta es una necesidad imperante. Vemos cómo el acceso a la educación se ha disminuido, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo de pandemia. Yo en el 2020, en la primera mitad, cuando estuve trabajando en el colegio, literalmente se me fueron prácticamente 19 estudiantes porque no tenían computadora ni celular, ni tenían acceso a internet en la casa. Y eso es una necesidad que al MEP no le importó, ¿verdad? Vemos también que estas aplicaciones de Faro, Arrastrar y todo, digamos, vienen con buenas intenciones, pero realmente no han sido fructuosas. En salud vemos como, bueno, una de las fortalezas es que busca la integralidad y la prevención. Es por eso que los índices de salud han venido subiendo, pero persisten problemas como los accidentes de tránsito que vienen corriendo. Ahorita en la cuestión de pandemia ha subido la obesidad y el acceso a las largas filas, ¿verdad? Que es como este mal que nos aqueja siempre. En las cuestiones de trabajo, bueno, la cuestión de las fortalezas es que busca el cumplimiento de lo establecido en el lugar de trabajo, pero tenemos un aumento de desempleo del casi el 24% y busca mejorar el ingreso de los trabajadores, ¿verdad? O sea, aumentarles el salario. Algunas cuestiones, bueno, y en discriminación, vela por, bueno, la discriminación es la violación de los derechos humanos, que les puse ahí. Bueno, pero vemos que últimamente, digamos, sobre todo con el auge de las redes sociales, ha habido un boom de racismo y xenofobia, ¿verdad? Vemos también como hay homofobia a las personas homosexuales, lesbianas, transexuales, etcétera, etcétera. Hay una discriminación a discapacitados, o sea, no todos los lugares cumplen con la ley 7600, que es la del acceso a las personas, ¿verdad? Género por estrato social, a las personas pobres vemos cómo se les maltrata. No sé si ustedes tienen o quieren hablar de algunas desafíos o fortalezas que les vean a estas cuestiones. Sí, por el momento no, profe. No, no ven ningún desafío que tenga la salud o el trabajo, etcétera, etcétera. No, Pero, ¿como en qué sentido? No sé, digamos, yo sí siento que en el trabajo hay unas cuestiones que se deben ver, sobre todo bueno, ya lo hablé, pero con la cuestión de estos trabajadores que se les llaman colaboradores. Ujú. Ujú. Ejemplo, los de Uber y Rappi.
son una población sumamente vulnerable. ¿Por qué? ¿Sí me oigo? Sí, 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 yo ahora sí, profe. perdón. Son una población sumamente vulnerable. Vemos como no tienen vacaciones, no tienen salario fijo, no tienen aguinaldo, ¿verdad? Trabajan, pedalean impresionantemente todo el día, una cantidad de kilómetros impresionante. De hecho, estaba leyendo un artículo, y perdón que los traiga, dice, o sea, una persona que se entrena para los campeonatos olímpicos en ciclismo, entrena de 4 a 5 horas, ¿verdad? Volando pedal, ¿verdad? ujú, Es cierto, bueno, tiene ciertas parámetros ahí, pero lo mínimo son 5 horas, ¿verdad? Después de eso es inhumano. Una persona que trabaja solo para estar bien físicamente. Y vemos que hay personas acá que pedalean 8 horas, 9 horas, ¿verdad? Incluso hasta 12 horas, ¿verdad? sí. Entonces, digamos, una población que está sumamente vulnerable, que están en un limbo legal porque son colaboradores, o sea, están prestando, ¿cómo se llama? Sus servicios profesionales, pero que dice, es un problema que a largo tiempo va a provocar problemas en la salud de la persona y mentiras que Rappi, Uber, Didi y todas estas aplicaciones se van a hacer responsables de la salud de él, ¿verdad? Pero De bueno, hecho, no sé si ustedes vieron una noticia que pasó, creo que, no sé si fue esa semana o la semana pasada, bueno, hace pocos días, de una muchacha de Rappi, ahí, eso ujú, fue como en San Rafael abajo, que venía en bici, ¿verdad? Ahí con su bultito y demás, y en una curva, no sé si era como una bicimoto, en una curva estaba como lloviendo, entonces estaba resbalosa, y en eso en la curva iba doblando un camión, y ella venía y pegó con el camión y murió ahí. oh, qué pecado. Entonces, esa gente, digamos, ni siquiera tiene un seguro, nada, simplemente Sí, no, no. ella muere, la aplicación deja de funcionar y ya. Sí, y Ah, vemos cómo el Estado tiene que hacerse cargo, ¿verdad? sí, ¿Por qué? Porque esta persona probablemente va a tener acceso a una pensión no contributiva, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos cómo funciona el Estado Social de Derecho, pero vemos también cómo las cuestiones estas no se hacen responsables de los trabajos. O sea, hay un incumplimiento al trabajador, pero vemos cómo funciona en materia de salud la cuestión de, ¿cómo se llama? De pensiones involuntarias. Bueno, chicos, eso era lo que tenía para hoy. Bueno, no era lo que tenía para hoy. Eso era para terminar lo de ayer y empezar con que son ¿cómo se llama? Las actitudes y prácticas democráticas como persona joven. O sea, todas las cuestiones que hay que hacer. Es un tema corto, pero es muy exquisito, ¿verdad? Bueno, podemos verlo ahí por encima, que, bueno, como saben, no a ver qué hora es. Bueno, faltan 4 minutos, pero sí para tocarlo por encima. eh, Como saben, vivimos en una democracia y tenemos actitudes que se esperan y prácticas, ¿verdad? Deberes y derechos. Y tenemos que tener ciertas competencias como ciudadanos, ¿verdad? Y hay ciertas cuestiones que tenemos que tener. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, ya para dejar de grabar y a ver, de compartir. Bueno, eso es lo que vamos a tener la otra semana, pero